Alabe el nombre de Dios, amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en forma alternada. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 4 al 7, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Todos juntos. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, Padre maravilloso, por tu presencia primeramente, por la vida que tú nos das, por, Señor, estirar tu mano preciosa y santa y traernos aquí a tu casa en esta tarde, Señor, a que adorarte, a glorificarte, a reconocerte, Señor, que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único que nos puedes ayudar, mi Dios, pidiéndote que perdones, limpies, Señor, toda mancha, limpia todo pecado de nuestras vidas, Señor, pidiendo tu bendición que siga fluyendo en nuestras vidas, pidiéndote, Padre maravilloso, que sea la unción y el poder de tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Padre, porque lo necesitamos, Señor. Queremos que tu presencia siempre esté con nosotros, nos acompañe en todo momento, en todo instante, Padre, en donde quiera que vayamos, Padre maravilloso. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Tenga misericordia, abra nuestras vidas. Venimos necesitados, necesitamos una palabra de consuelo, necesitamos una palabra de ánimo, necesitamos una palabra de liberación, necesitamos una palabra de sanidad, necesitamos una palabra de fe, Señor, en esta hora. Queremos, Señor, escuchar tu voz, queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu mano divina y santa en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Atamos todo espíritu contrario al tuyo, Señor de los cielos, en esta hora, y pido que tú hables, que tú te manifiestes y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad, Padre. Me pongo en tus manos, pon la palabra necesaria, la palabra tuya, no la mía. No permitas pensamientos, Señor mío, no permitas palabra mía, sino que toda palabra venga inspirada a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y declaro victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Aleluya. Vamos a hablar, amado hermano, sobre el desánimo. Amén. El desánimo, que quiere decir desaliento, que a veces cuando hay desánimo se pierde la ilusión, se pierde el ánimo, a veces nos sentimos descorazonados. Amén, hermano. Y eso sucede en la vida nuestra, como le sucedió aquí a Elías. Amén. Elías cayó en desánimo. ¿Por qué cayó en desánimo? Dice la palabra de Dios: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Huyó. Elías huyó al desierto. ¿Por qué huyó al desierto Elías? Porque sintió el peligro. Y mire cómo se conjuga todo. Sintió el peligro, sintió el miedo, y eso lo hace huir. ¿Por qué? Porque corría peligro. Lo querían matar. Betsabé lo quería matar. Amén. Perdón, Jezabel.
lo quería matar. Le entró miedo a Elías. Y Elías era un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios. Pero como hombre que amaba a Dios, pasó por muchas pruebas, pasó por muchos problemas, por muchas situaciones difíciles, como a veces las pasamos nosotros. Llega un momento que Elías, amado hermano, quizás se apodera el miedo de él, y él emprende la huida para salvar su vida. ¿Y a dónde llega? Dice que se va al desierto. Y llega al desierto cansado, preocupado, afligido, agotado, débil, con hambre, sediento, porque él huye para salvar su vida. ¿Cuál fue la causa, el por qué Elías huye? Porque Jezabel lo quería matar. ¿Pero por qué? Porque él puso a prueba delante de Dios a 450 profetas. Amén. 450 profetas de Baal. Y él era solo el verdadero profeta de Dios. Y por ahí tienen un encuentro o un reto, como usted le quiera llamar. Y dice que los 450 profetas, hermano, empezaron a clamarle a su Dios. Por ahí le pusieron, hermano, una ofrenda, ¿verdad? Y le clamaban, le gritaban, pero nunca les contestó. Y Elías en cierta manera se empieza a burlar de ellos y le dice: clámales más fuerte, grítale, quizás tu Dios esté dormido, quizás tu Dios está sordo, no les oye. Y en un momento que ellos mismos dicen que se castigaban en el cuerpo, se tasajeaban, se sacrificaban y les escurría sangre, y nunca su Dios le contestó. ¿Por qué? Porque ese Dios no era el verdadero. Aleluya. Y cuando Elías pone la ofrenda y le empieza a clamar a Jehová, Jehová de los ejércitos: mira, en esta hora te clamo, aleluya. Y cuando Elías le clama, dice la palabra de Dios que desciende Sarraba aquí a Maizama, desciende el poder, desciende el fuego de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí escuchó la voz de Elías. ¿Por qué lo escuchó? Porque Dios sabía que Elías era un hombre temeroso, era un hombre que tenía temor, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que creía en Dios. Y cuando Dios mira que alguien le cree, que alguien le obedece, cuando Dios mira que alguien, hermano, tiene temor, Dios contesta. ¿Por qué? Porque el Dios al cual tú y yo le clamamos no está muerto como Baal. El Dios que usted y yo le clamamos, ese Dios está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y el rey Acab va y acusa a Elías con su esposa Jezabel. Amén. Quiere decir que la que llevaba el mando, la que llevaba los pantalones ahí, era Jezabel. Amén. Y usted lo puede leer en la Biblia. Y cuando Elías sacrifica y mata a los 450 profetas, Acab le dice a Jezabel: mira lo que acaba de hacer Elías. Y ella, en su prepotencia, en su orgullo, para quedar bien con todos y para apapachar quizás a Acab, va y le manda a decir a Elías que mañana su cuerpo o su vida pasará como uno de esos profetas. Amén, hermano. Mire lo que provocó la huida de Elías. ¿Por qué? Por obedecer a Dios, por tener temor a Dios, por amar a Dios,
porque era un hombre celoso de Dios. Y obviamente, amado hermano, Dios nos dio también cerebrito. Elías supo correr en el momento que debería de correr. Él huye y llega al desierto. Pero ¿cómo huyó al desierto? Pero ¿cómo llega al desierto? Llega, hermano, desanimado, llega cansado, llega atribulado, llega desesperado, y tan así que llega al desierto y le dice a Dios: quítame la vida. ¿Cómo se sentiría Elías cuando le dice: quítame la vida? No tan fácil alguien le dice a Dios: quítame la vida. Amén, hermano. Amén, gloria al Señor. Yo reflejándome, cuando leía esto, reflejándome en mi vida, es porque Elías de verdad estaba desesperado. Amén. Angustiado, con miedo, con temor, con hambre. Todo se le juntó a Elías. Yo, comparándome un poquito esta situación, yo le he pedido la muerte a Dios varias veces. Y puedo entender aquí el pasaje de Elías, que lo que yo paso no es nada a lo que Elías pasó. Amén, hermano. Eso lo reconozco. No es nada lo que Elías pasó. Pero cuando a veces viene la desesperación y se juntan muchas cosas en nuestras vidas, a veces caemos en ese desánimo. Que ese desánimo, hermano, viene por añadidura de la desesperación, la ansiedad, la angustia, la aflicción, el miedo, el temor. Se juntan muchas cosas y se siente uno mejor, se quiere uno morir. ¿Y qué fue lo que le pasó a Elías? Que le pide la muerte a Dios. Le dice: quítame la vida. No tan fácil. Alguien, usted se lo ha dicho a Dios que le quite la vida por algún problema que ha pasado, a lo mejor fuerte. No, quizás no. Necesita venir algo más fuerte a nuestras vidas, porque para que realmente le pidamos la muerte a Dios. Y luego le dice: pues no soy mejor que mis padres. Dios aquí deja a Elías para demostrarle a Elías que cuando Elías, porque era un hombre valiente, era un hombre fuerte, un hombre, hermano, que amaba a Dios, y Elías era fuerte y era valiente. Pero era fuerte y era valiente, ¿por qué? Porque Dios lo sustentaba, porque Dios lo sostenía. Como a usted y a mí, en medio de las pruebas, en medio de las desesperaciones, en medio de las angustias, hermano, no estamos por nuestra fuerza. Tratamos nosotros a veces de salir adelante, ponemos nuestro esfuerzo, pero si no es que Dios está con nosotros, y si no es por el amor y la misericordia de Dios, no estaríamos parados. Aunque tenemos el problema, estamos parados, es porque Dios nos está sosteniendo. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? Para que se diera cuenta Elías, aleluya, porque él no era mejor que sus padres, amado hermano, no, era igual que sus padres, pero él aquí da a entender: quítame la vida, pues soy mejor que mis padres, aleluya. No, mi hermano, no era mejor que sus padres, pues simple y sencillamente que Dios lo estaba sosteniendo. Alabado sea la gloria del Señor, porque Dios es el que sostiene nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice que llega al desierto y se pone debajo de un enebro, ¿verdad? Una especie como de árbol, amén, o arbusto, como le llaman, tupido de ramas. Y eso en el desierto produce sombra. Amén. Entonces, imagínense el día cómo llega, el solazo, la tierra, sin comida, sediento. ¿Y cuánto tiempo llevaba ya caminando? Había llevado un buen tiempo caminando, huyendo, con el miedo, con el susto, con el temor. Y llega ahí cansado Elías. Y el verso 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come.
El problema aquí de Elías era que Elías estaba ya cansado, necesitaba descanso. Amén. Y Dios lo deja que se duerma. Amén, hermano. Porque dice que se echó debajo del enebro, se quedó dormido, claro, del cansancio. Amén, hermano, del agotamiento que él llevaba. Dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías, le repito, iba cansado. Amén. Dios, quiero decirte en esta tarde que Dios nunca te va a dejar a ti, ni va a dejar a sus hijos, ni va a dejar a su pueblo, ni va a dejar a los que crean en Él. Nunca nos va a dejar solos. Nunca. Por muy fuerte que sea el problema, Dios nunca va a abandonar, nunca va a dejar a sus siervos, hermano, a sus creyentes. Él siempre va a estar con nosotros, porque Él sabe lo que pasamos, Él sabe lo que necesitamos. Alabado sea la gloria de Dios. Dios conoce todas las cosas, Dios sabe lo que usted está sintiendo. A veces podemos pensar y decir, que usted no sabe lo que yo siento, usted no sabe lo que yo pienso. Quizás no, pero Dios sí lo sabe. Y a veces el problema nos angustia o nos aprisiona tanto que nos cegamos, nos olvidamos de que Dios sí conoce, amado hermano, y Dios sí sabe lo que está pasando, Dios sí sabe lo que está pensando, Dios sí sabe sus dolores, Dios sí sabe sus lágrimas, Dios sí sabe que usted derrama sus lágrimas, que no lo quiere hacer ante los demás o expresar ante los demás, ante la familia, eso es otra cosa, pero Dios sabe cuando tú lloras, Dios sabe cuando tú derramas tus lágrimas, Dios sabe cuando tú estás con dolor fuerte dentro de tu vida. Él sí lo sabe, pero déjame decirte que nunca, nunca Dios te va a dejar solo, como aquí la palabra de Dios me enseña que no dejó solo a Elías. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Elías mira una torta en unas ascuas de fuego, una torta cocida. Ascuas de fuego quiere decir que a lo mejor era una piedra, un carbón o una madera. Exactamente, que no tenía llama, ¿verdad? Pero estaba ardiendo por dentro. Amén, hermano. Amén. Y dice que Elías mira y ve esa torta. Y mira, dice que mira también, amado hermano, que había ahí una vasija o un vaso de agua. Aleluya. Amén. Dios sabía que Elías necesitaba descanso. Dios sabía que Elías necesitaba comida. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Como Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero fíjese el cuidado de Dios, amado hermano, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. El alimento que Dios le dio a Elías era un alimento, hermano, quizás ligero. Le estaba proveyendo ese alimento a Elías, pero era un alimento ligero. Era un pan sobre las ascuas de fuego, una torta, un pan, agua, nada pesado. ¿Para qué? Para que Elías se volviera a dormir, porque si le daba algo más pesado no se iba a dormir. Y Elías, Dios sabía que Elías estaba demasiado cansado y que necesitaba comer, pero que necesitaba otra vez dormir. Y el alimento que Dios le da a Elías era un alimento ligero. ¿Para qué? Para que se volviera ¿qué? A dormir otra vez, como sucede aquí. Amén. Aleluya. Dice, y comió y bebió y volvió a ¿qué? A dormirse.
Estaba cansado, necesitaba otra vez dormir, necesitaba recuperarse físicamente, completamente, necesitaba él recuperarse. Alabado sea la gloria de Dios. Amén, gloria al Señor. Y luego dice el verso 7, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Este ángel de Jehová era el mismo Dios. Amén. Porque cuando se habla de ángel de Jehová, era Dios mismo. Era Jesucristo mismo. Porque Cristo es Dios. Vea la manifestación, amado hermano, como decimos nosotros vulgarmente, en vivo y a todo color. Bendito sea el nombre de Dios. El ángel representa la manifestación, hermano, visible de Dios. Ahí estaba Dios visiblemente ante Elías. Alabado sea la gloria. El mismo Dios, amado hermano. Nada le hubiera costado a Dios mandar, tocar el corazón quizás de algunos hombres, mandar quizás un ángel que no fuera él y proveer, ayudar ahí a Elías. Pero no, Dios directamente decide ir, el ángel de Jehová, la misma manifestación en vivo del Dios de los cielos, atendiendo a su siervo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La manifestación visible de Dios. Y le dice: levántate y come, porque gran camino te espera, gran camino te resta todavía, Elías. Dios sabía que Elías con eso se había recuperado completamente, que ya había agarrado fuerzas otra vez. ¿Para qué? Para que siguiera ese camino. Dios nunca te va a dejar a mitad del camino. Se cree y se dice, hermano, que Elías aproximadamente iba a viajar, lo dice en unos contextos más adelante, dice que tenía que viajar 40 días y 40 noches. Alabado sea la gloria de Dios. Y Dios le proveyó todo. ¿Para qué? Para que aguantara todo ese camino y llegara al destino que Dios quería que llegara Elías. Bendito sea el nombre de Dios. 40 días, 40 noches de viaje. Alabado sea la gloria de Dios. Y Dios le proveyó para que llegara a él hasta el final de ese camino. De la misma manera, a ti y a mí, Dios nos va a proveer, hermano, de las fuerzas. Dios nos va a proveer del alimento. Dios nos va a proveer de la zarraba, de lo que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Porque largo camino nos espera todavía. Y Dios no nos va a dejar. Dios nos va a proveer todos los medios físicos, materiales, alimento, todo. ¿Para qué? Para que usted y yo terminemos ese camino hasta nuestro destino, que es, hermano, cuando venga el Señor Jesucristo. Dios nos va a proveer. Alabado sea la gloria de Dios. Que, hermano, vamos a pasar prueba, vamos a pasar angustia, vamos a pasar desánimo, lo vamos a pasar. Pero Dios, así como estuvo con Elías, estará contigo y estará conmigo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Elías, le repito, era un hombre celoso de Dios, por las cosas de Dios, dedicado a Dios. Lo que pasa es que a Elías no le salieron las cosas como él pensaba, y eso fue lo que produjo un desánimo. Amén. En él. Quizás él pensaba, quizás él sentía otras cosas. Quizás cuando él huye no estaba de acuerdo, pero dice: tengo que huir porque si no me matan. Amén, hermano. Entonces, cuando Elías cae, aquí dice la palabra, con todos estos textos que leímos, Elías cae en un desánimo verdadero. Amén, hermano. Y de eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos caer en desánimos. Amén. Y eso puede ser grave. A veces somos tan inmaduros que a veces, hermano, hacemos berrinche. A veces caemos en caprichos, porque las cosas no se hacen como yo digo, dentro de la iglesia, dentro de mi casa,
con mi familia. ¿Y cuántos no se desaniman y dejan de venir a la casa de Dios? ¿Cuánta iglesia no se desanima, hermanos, y dejan de ir a alabar, a congregarse a la casa de Dios? ¿Por qué? Porque no les gusta, porque quieren las cosas como ellos quieren, no como Dios quiere. Y eso es un capricho. Y hay, porque conozco, y hay hermanos que no vienen. ¿Por qué? Porque no les gusta cómo se están llevando las cosas, porque quieren que las cosas sean como ellos opinan, como ellos dicen, como ellos la ven. Y eso no es posible, amado hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Si no eres maduro, si no tienes visión, eso te va a provocar ¿qué? Un desánimo. Hay quizás hermanos que no vienen a la iglesia, hermano, no van a los templos. ¿Por qué? Prefieren estar quizás en su casa, prefieren quizás leer la Biblia y piensan que eso está bien, amado hermano, y eso está mal, porque empeora su situación espiritual, porque no están obedeciendo, porque Dios quiere y Dios nos alinea y Dios quiere que nos quitemos el orgullo, que seamos humildes, que nosotros sepamos a respetar y a valorar el lugar y lo que Dios nos ha puesto al frente de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Elías, que las cosas no le salieron como él quería y cayó en un desánimo. Amén, hermano. Amén, gloria al Señor. Elías sufrió, le decía yo, sufrió el cansancio, sufrió la desesperación, sufrió persecución, sufrió debilidad, sufrió peligros, sufrió desprecios, sufrió el desánimo. Amén. Amén, gloria al Señor. Y todo esto fue ¿por qué? Por la fidelidad a Dios. Aunque Elías estaba desanimado y pasó por todas esas cosas, pero él se mantuvo con esa fidelidad ante Dios. De anunciar fidelidad, ¿por qué? Porque él tenía que llevar el mensaje de Dios. Él tenía que anunciar la palabra de nuestro Dios. Hay quizás, hermano, le decía yo, puede haber muchos creyentes, muchos cristianos, aleluya, que pueden atravesar este tipo de cosas como las de Elías, pero Dios nunca nos va a dejar. Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿ha sentido desanimado? A veces, hasta el día de hoy, me siento desanimado. No por usted, quizás por las cosas que han venido a mi vida y que a veces no encuentro una explicación. Pero eso no quiere decir que yo abandone a Dios. Aún en mi malestar, en mi incomodidad, hermano, ¿qué puedo yo experimentar espiritualmente y físicamente? Aquí estoy de pie. ¿Por qué? Porque yo todavía, aún en ese desánimo, amo a Dios y quiero servirle a Dios. Y sé que dentro de lo que estoy pasando, el que me sostiene es Dios. Porque si no, yo no estuviera aquí de pie. Aleluya. Amén, amén, hermano. Dios nunca te va a dejar. ¿Sabe por qué nunca te va a dejar? Porque Él mismo te va a dar a ti, amado hermano, el ánimo. ¿Para qué? Para que tú sigas adelante. Y como dice la palabra, lo que Él empieza, Él lo termina. Aunque usted ya no pueda, pero usted en ese desánimo se mantiene fiel a Dios. Aleluya. Dios le va a dar el ánimo. ¿A quién se lo dio? No se lo dio a Elías. No, Elías estaba dormido. No, Elías quería la muerte. Aún con todo eso, Dios le proveyó, lo sustentó, le dio fuerzas, le dio el alimento necesario para que él siguiera adelante. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito con Elías. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Por eso nunca, aunque usted se sienta desanimado, aunque usted se sienta sin fuerza, busque usted a Dios. Es que no puedo orar. Ínquese y dígale: Dios, Dios es amor, Dios es amor. Pero aunque repita toda la hora: Dios es amor, Dios es amor, creo en ti, creo en ti. Usted demuéstrele eso a Dios. Aleluya. Recuperemos ese ánimo. Un día, cuando yo empecé con esa situación, Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a Cristo.
siervo de Dios de Estados Unidos y le platicaba yo lo que empecé o estaba pasando, tenía poco tiempo. Le dije que me siento así, me siento asado, tanto espiritualmente como físicamente. Siento desesperación, siento esto, siento lo otro, siento ansiedad, siento muchas cosas. Y me dice: mira, Gustavo, sigue adelante. Yo, pero ¿cómo? Si tú supieras cómo me siento. Y me dice: sí, mira Elías cómo pasó todas esas, lo que tú me dices. Mira, Elías pasó peores cosas. Y eso como que me dio un poco de ánimo. No te pares, porque si tú te paras, el diablo te va a acabar. Dios sabe lo que estás pasando. Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. No te puedo decir por qué, pero Dios te hace pasar esas cosas con un propósito, que el día de mañana quizás lo vas a entender, esperando que Dios te saque adelante. Pero no te pares, sigue adelante. Yo le decía: muy fácil decir sigue adelante si supieras todo lo que estoy atravesando en mi vida. Pero bueno, tomé el consejo. Amén, hermano. Y ahora mirando este pasaje, me recuerdo cuando empecé con esa situación. Y meditaba yo y pensaba, decía: ya voy para 4 años y sigo todavía de pie. Si yo me hubiera parado, aun con esas faltas de fuerzas de fe, que he perdido el ayuno, que he perdido quizás la unción que Dios me había dado, si eso me hubiera desanimado a no seguir, quizás ya estuviera yo liquidado. Y entiendo que el que nos sostiene es Dios, como sostuvo a Elías en medio de todo lo que atravesó Elías. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Nos conviene que nosotros, si está desanimado, recobre usted el ánimo. Elías significa, amado hermano, a la iglesia. La iglesia de hoy significa al cristiano, a usted, a mí, al santo. ¿Por qué significa Elías? Porque Elías, dentro de todo esto que pasó, Dios dice que se lo llevó en un carro de fuego. Fue arrebatado, alabado sea la gloria de Dios. ¿Y cómo se lo llevó? Se lo llevó en victoria, bendito sea el nombre de Dios. Dejó atrás todo este sufrimiento, amado hermano. Y llegó el momento que Dios se lleva a Elías, lo arrebata en un carro de fuego. No murió, sino lo arrebató, alabado sea la gloria de Dios. La Biblia me enseña que hoy en día el Señor Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia, viene a arrebatar a su pueblo. Muchos que estén vivos serán, hermano, arrebatados. Yo no sé si sea usted o sea yo o muramos, pero Dios viene por su iglesia que esté viva aquí en la tierra. Cristo viene a arrebatar, a llevarse a su iglesia. Y Elías significa la iglesia en el día de hoy, porque así como fue arrebatado, nosotros también vamos a ser arrebatados. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Y esperemos que sea así. Amén, hermano. Que aun en medio de todos nuestros sufrimientos podamos experimentar que nos dio la victoria Dios en medio de todas esas tribulaciones. Que Dios nos sacó y que Dios nos dio la victoria. Porque Dios se la dio a Elías. Y le repito, Elías significa la iglesia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, Elías superó el desánimo. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando sale de esa prueba? Cuando sale de esa situación difícil, dolorosa, ¿cómo se siente?
se siente gozoso, se siente contento. Gloria a Dios. Y lo más importante, se siente animado, se siente con fuerzas para salir adelante. Y a lo mejor piensa, vale la pena confiar en Dios, vale la pena seguir a Dios, porque ahora nos vemos del otro lado y sabemos que el que nos sacó se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos da esos nuevos ánimos para seguir adelante. Cristo vive. Aquí la situación es que cuando atravesamos una situación difícil, no caigamos en ese desánimo. Nos levantemos como muchos, y no nomás Elías. Si le pongo a hablarle, hermano, de muchos personajes que experimentaron el desánimo, no nomás fue Elías. Se me viene a la mente un Juan el Bautista que estaba en la cárcel, Aleluya. que acabaron por cortarle la cabeza. Pero antes de que sucediera eso, ¿qué pasó? Oyó hablar del Señor Jesucristo y le dice a dos discípulos, vayan y pregúntenle que si Él era el que había de venir. Así dice, ¿no? Amén. Gloria a Y le dicen, llegan con el Señor Jesús y le dicen, me manda a decir, digo mis palabras, ¿verdad? Me manda a decir Juan que si tú eres el que habías de venir. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Diles que los ciegos miran, diles que los cojos andan, aleluya, diles que los sordos oyen, aleluya, dile que hay milagros, o sea, como diciéndole, dile eso, que sí soy yo el enviado, el que debería de venir. ¿Y por qué le mandó a decir Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, como que se desanimó y cayó en duda, aleluya, cayó en incredulidad, y por eso tenía duda, y le dice, ve y dile a ver si es aquel el que había de venir. Y le dicen que sí, que él era el que había de venir. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cayó en duda, cayó en desánimo, dudó. Por eso le mandó a preguntar al Señor Jesús si él era. Váyase a Deuteronomio, capítulo 31. En el verso 31, perdón, capítulo 31, versos 6, 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice, versos 6, 7 y 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Miremos, amado hermano, en nuestro caminar, en nuestro vivir a diario en el Evangelio, que aunque a veces, amado hermano, podemos pensar, aleluya, que nadie está con nosotros, nos sentimos solos, pero no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Amén, gloria al Señor. Amén. Esto, cuando le dice aquí a Josué que Jehová, y le dice Moisés que Jehová irá delante de ti, esto era para que Josué se animara, para que no cayera en desánimo. Voy a ir yo solo, ¿quién va conmigo? Voy a tener que esforzarme, voy a luchar mucho. Y Moisés le dice, Jehová va delante de ti. Y eso era para animarlo, para saber
que contaba, hermano, con la presencia de Dios. Y lo mismo que le dijo a Josué es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Dios dice que no estamos solos. Dios está con nosotros, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en el problema, que a veces nos sentimos solos, hermano, pero la realidad es que no estamos solos. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos tiene que animar. ¿Para qué? Para que usted y yo sigamos adelante en el camino de Dios. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, a veces nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos, hermano, que nadie está con nosotros, que nadie nos entiende. Sentimos a Dios muy alejado de cada uno de nosotros. Pero no, Dios va delante de nosotros. Y si nosotros, hermano, tenemos fe y le creemos, la presencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Dios no miente. Él dijo, va a estar con nosotros el Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Alábele que Él vive. Dios iba a estar en todo tiempo con cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino nosotros tenemos que tener la confianza, la certeza, amado hermano, de que en medio de la lucha, de que en medio de la prueba, de que en medio de la tribulación, aleluya, así como los problemas, Dios va a estar con nosotros. Dios, amado hermano, déjame decirte que Él no se esconde, aleluya. Él está con nosotros, no se aleja de nosotros, sino que siempre va delante de nosotros. Siempre va a ir con nosotros, contigo, conmigo. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar, amado hermano. Y yo le creo, porque aunque nos sentamos solos, nos sintamos desanimados, nos sintamos, hermano, quizás abandonados, la promesa de Dios, hermano, es real. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Él está a un lado de nosotros, solamente que no interviene. Pero ahí está Dios con nosotros. ¿Y sabes cuándo va a intervenir Dios? ¿Sabe cuándo va a intervenir? Cuando tú ya no puedas, cuando yo ya no pueda, cuando nuestras fuerzas se agoten definitivamente. Ahí es donde va a entrar Dios en acción para sacarnos. ¿Por qué? Porque su promesa, hermano, es que Él va a estar con nosotros en todo momento. Que nosotros querramos a veces que Dios nos saque de la situación del problema, esa es otra cosa. Pero Dios está ahí con nosotros. Moisés estaba a punto de morir. Moisés, dice la Biblia, que tenía 120 años. Ya no tenía fuerzas. Dice la Biblia que ya no podía entrar, ya no podía salir. Y Dios, a través de la revelación de Dios, le revela un sustituto. ¿Y quién era ese sustituto? Josué. Amén. Y le dice en el verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Josué es elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel. ¿A dónde? A entrar a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, dice que Él iba a emprender un camino donde se iba a enfrentar a muchas naciones, iba a guerrear, iba a pelear para llegar a la tierra prometida. Por eso le decía a Moisés: anímate. Amén.
Dios va contigo. Amén. No estás solo. Dios va delante de ti. Amén. Porque tú eres el que vas a introducir a la tierra prometida a este pueblo. Pero antes de que llegues, vas a tener que derrotar a muchas naciones. Aleluya, gloria al Señor. Pero Dios va contigo. Santo es el Señor. Y eso es para ti, para mí también. Amén, gloria al Señor. Nosotros tenemos un destino. ¿Cuál es nuestro destino? El reino de los cielos. Amén, gloria al Pero Señor. antes, hermano, de llegar al reino de los cielos, nosotros estamos en este desierto de este mundo, donde también nosotros vamos a enfrentar muchos enemigos, donde también nosotros vamos a enfrentar muchas cosas, donde también nosotros en este mundo, en esta tierra, vamos a tener que pelear, vamos a tener que guerrear, nos vamos a enfrentar con gigantes, nos vamos a enfrentar, hermano, con cosas difíciles, porque ese es nuestro trayecto, aleluya. Pero aunque, hermano, pensemos que nos vamos a enfrentar con grandes obstáculos, confiemos y creamos que Dios va con nosotros y que Dios nos va a ayudar a ¿qué? A derribar todos esos obstáculos. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la tierra prometida, que ahora es celestial, no es terrenal, sino ahora es celestial. Aleluya. Y por eso, así como le dijo Moisés a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, sigue adelante, aunque no veas a Dios que va delante de ti, pero créelo, Él va delante de ti, va para ayudarte, porque tú vas a enfrentar muchos enemigos. Solamente dice, anímate. ¿Por qué? Porque va a haber peligro, porque va a haber guerra, va a enfrentar muchas situaciones difíciles, y eso, si Él no está preparado, si Él no tiene fe, si Él no está creyendo en Dios, eso le iba a acarrear un desánimo y fallarle a Dios. Es lo mismo que te dice a ti, a mí. Dios nos ha prometido, hermano, el reino de los cielos. Dios nos ha prometido una vida eterna. Pero Dios nos dice que nosotros vamos a enfrentar también muchas guerras aquí en esta tierra, en este mundo. Confiemos en Dios, no demos marcha atrás, no nos desanimemos, que nada nos desanime. Dice, anímate, esfuérzate para que sigas adelante y llegues a la tierra prometida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que guerrear, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que esforzarnos. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Gloria al Señor, amén, aleluya. Para seguir adelante. Amén. Amén. Dios nos pide que nos esforcemos. Aleluya. Amén. ¿Usted cree que Josué estaba muy a gusto? ¿Usted cree que Josué no se sentía quizás con miedo, con temor, angustiado? Claro que se sentía con miedo, con temor. Porque ahora la estafeta se la había pasado Moisés a Josué. Y mire cómo Dios tiene todo planeado. Dios le revela a Moisés que era Josué el sustituto de él. Él no iba a introducir al pueblo de Israel. En un principio estaba destinado a Moisés, pero por rebelde, por desobediente, Dios ya no lo dejó que introdujera al pueblo de Israel. Amén. Y no dijo Moisés, tú eres el que me caes muy bien, ¿verdad? Tú eres el más cercano a mí, tú eres el que te voy a poner a ti al frente. Dios, que sabe todas las cosas, había empezado a preparar a Josué. La decisión fue de Dios, porque Dios sabía y conocía que Josué amaba a Dios. Fue uno de los que entró, de los dos que entraron a la tierra prometida. Amén. Señor. Por eso siempre le digo que en la iglesia todo es delicado. Aquí no es de que yo predique, de que yo dirija, de que yo... ¿Tienes temor? ¿Te has consagrado a Dios? ¿Has buscado a Dios? ¿Le has pedido a Dios? Adelante. Gloria a Dios. Santo es el Señor.
Amén. Porque las cosas de Dios no son de emoción. Los púlpitos no se pueden manchar, se pueden, pero no se deben de manchar. Amén. Las cosas de Dios son delicadas. Sí, amén, gloria al Señor. Yo siempre lo he dicho. Si Dios me permite seguir aquí, seguiré. Y si Dios no me permite, Dios sabrá a quién levanta. Así es, amén, aleluya. Porque el gobierno tiene que ser teocrático. La decisión de Dios tiene que venir de Dios, no mía. Santo es el Señor. A veces en las iglesias normalmente ponen un familiar por muchas cosas, pero esa a veces no es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Sí, amén, gloria al Señor. Yo le he dicho a mi esposa, si yo me voy, ora a Dios, si tú eres. Aleluya, gloria al Y Señor. si no eres, ni te metas. Santo es el Porque a lo mejor Dios tiene a alguien más. Que a lo mejor somos una iglesia insignificante. Somos una iglesia que no somos muchos. Pero no importa, esto está puesto por Dios. Amén, aleluya. Y Amén. sean muchos, sean pocos, tiene que hacerse la voluntad de Dios. Sí, amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Dios no quería que Moisés, pues sí, Moisés le digo porque esas habían sido las instrucciones de Dios hacia Moisés, a quién debería de poner. Pero Dios ya había empezado a preparar a Josué. Dios no improvisa las cosas, hermano. Dios va preparando todo desde atrás. Sí, amén, gloria al Señor. Amén. Dios no improvisa. Dios planea y hace las cosas. Gloria al Señor. Amén. Así que nosotros mirando, por ejemplo, este ejemplo de Josué, que Dios lo puso y que le dijo que se esforzara y que fuera, que se esforzara y que se animara. Dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las heredarás. Jehová va delante de ti, dice, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Era cosa solamente de que Josué creyera y tuviera fe de lo que le estaba diciendo Moisés. Mirando nosotros, fíjense bien, eso es para usted y para mí. Mirando nosotros, amado hermano, este ejemplo de estos tres versículos, llamémoslo así. Nosotros, usted, yo, no debemos de permitir que otros dependan de nosotros para crecer espiritualmente. Amén. Sino que nosotros tenemos que enseñarles a depender de Dios. Porque el que da la sabiduría, el que da el crecimiento, el que da los dones, el que da la madurez, hermano, el que da los ministerios, se llama Dios. Nosotros solamente debemos enseñarles bueno, en este caso yo solamente debo de enseñarle a usted, a la iglesia, a que usted dependa de Dios. Por eso siempre se les dice, vengan a la iglesia, busquen a Dios, oren, ayunen. ¿Por qué? Porque de ahí depende su crecimiento, de ahí depende su bendición de Dios, amado hermano. No depende de mí, depende de lo que usted, hermano, busque a Dios. Solamente yo le enseño a que usted busque a Dios y a que usted dependa de Dios. Que no dependa de mí, que no dependa de su esposo, que no dependa de su esposa, que no dependa del hermano de la iglesia. Usted tiene que depender y saber y aprender que usted depende de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Ahora vamos a entenderlo, ¿verdad? Vamos a entenderlo. Pues tal hermano, ni le hago caso, ¿verdad? Amén, hermano. El hermano lo ignoro. No lo obedezco. No cumplo. Al fin dependo de Dios. No. Porque lo que yo te digo es lo que Dios me dice que te diga. Así es, amén, aleluya. ¿No dice la Biblia, sujétate a tus pastores? Así es, amén. Si tu
pastor te enseña conforme a la palabra, si tu pastor te enseña lo que está escrito, tu obligación es obedecer y sujetarte a tu pastor. Santo es el Señor. Para que Dios te bendiga. Amén. Por aquí, si tu pastor, en otra iglesia, donde sea, tu pastor te enseña la palabra, te enseña el temor a Dios, tú puedes decir, bueno, yo me voy con Dios nada más. Hago a un lado el pastor. No te lo puedes brincar. Tienes que sujetarte al pastor. Tienes que obedecer al pastor. ¿Para qué? Para que venga la bendición de Dios. Amén, hermano. Porque tú no vas a crecer por lo que yo te diga. Tú vas a crecer por lo que yo te enseñe de la palabra de Dios, que es diferente. Amén, hermano. Ahí es donde viene el crecimiento de Dios para nuestras vidas. Amén. Que tú, que yo dependamos de Dios. Usted no depende de sus negocios, ni de su dinero, ni de cómo usted quiera llevar el evangelio, ni de cómo usted lo trace, ni de cómo usted diga, yo lo hago aquí, yo lo hago acá, yo hago esto. No, usted no depende de eso. Usted depende de lo que Dios le enseña en su palabra. Sí, amén, gloria al Y Señor. viva conforme a su palabra. Por eso siempre se les dice aquí, aprovechando, busque a Dios, ore a Dios, lea la palabra, ayune, venga a consagrarse, venga a buscar a Dios, viva la santidad. Amén, hermano. Porque usted depende de Dios. Son las enseñanzas que Dios nos da para que se les diga a ustedes. Y si usted lo obedece, ¿cuál va a ser el resultado? El crecimiento, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo lo que se les está diciendo, que está escrito en la palabra de Dios. Pero si usted ignora lo que se les dice, es que ya me lo sé, es que esto, es que así, es que asado, pues aunque se lo sepa, la mayoría a veces sabe, pero no lo obedece, pero no lo lleva a cabo. Y si usted no lo lleva a cabo, de nada sirve. Si usted no lo obedece, de nada sirve. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces, para que nosotros entremos a la tierra prometida celestial, yo le llamo, o sea, al cielo, también tenemos nosotros, el pueblo de Israel fue guiado por Moisés, por Josué. Fue guiado por Josué. Amén. Y si entraron, fue porque también se sujetaron, fue porque también obedecieron, fue porque también creyeron, fue porque también pelearon y también se esforzaron. Amén. ¿Iba adelante Josué? Sí, pero adelante de Josué iba el Dios de los cielos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y los llegó a introducir a la tierra prometida. Y dice la Biblia, hay unos versículos más adelante, cosa tan tremenda, lo leía yo, te lo digo así en forma general. Dios los liberó, los metió a la tierra prometida y le dice a Moisés, mi pueblo, una vez que esté allá en la tierra prometida, me va a dar la espalda, va a caer en apostasía. Y dicho y hecho, el pueblo de Israel cayó en apostasía. Empezó a adorar ídolos, empezó a darle la espalda otra vez a Dios. Qué cosa tan tremenda, el ver la gloria, ver el poder, ver la manifestación de Dios. Y cuando se encontraron a salvos y bendecidos, se empiezan otra vez a contaminar. Dios se lo dijo antes a Moisés de que entraran a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabe y Dios conoce nuestras mentes, nuestros corazones.
Dios sabe de usted, de mí y de cualquier creyente, si lo ama o no lo ama, si va a ser fiel o no va a ser fiel, si va a perseverar hasta el camino o no va a perseverar hasta el final del camino, si le va a dar la espalda o no le va a dar la espalda. Dios conoce todas las cosas. Señor, aleluya. Amén, hermano. Y voy a terminar con esto. Hay muchas causas o motivos por el cual nosotros podemos caer o se puede producir un desánimo en nuestras vidas. Alguna enfermedad nos puede desanimar. La muerte de un ser querido nos puede desanimar. La pérdida de dinero o de cosas materiales nos puede desanimar. Cuando nos sentimos inseguros, podemos caer en un desánimo. Cuando los hermanos, los amigos, los familiares nos dan la espalda, podemos nosotros caer en un desánimo. Amén. Cuando nuestras ilusiones, nuestros sueños, hermano, no se dan, podemos caer en un desánimo. Cuando las cosas no se dan como queremos o no se hacen como queremos, podemos caer en un desánimo. Amén. ¿Cuántos creyentes se han ido de las iglesias porque las cosas no son como ellos quieren y no van a congregarse, sino se enclaustran en sus casas? Porque las cosas quieren que sean como ellos dicen. Amén. Y el que usted me diga o diga, no, ya mejor no va a ningún lado, yo me quedo en la casa, pues estás peor, estás mal. Porque primero estás desobedeciendo. Segunda, dice, no dejaros de congregar como muchos tienen por costumbre. Tercera, tú tienes que sujetarte y tienes que obedecer. Amén. Salvo que le digas a Dios que te levante con un ministerio, entonces sí. Pero eso no quiere decir que tú estés bien, estás peor. Porque estás cayendo en un desánimo y te estás encerrando en tus ideales. Amén. Nosotros, amado hermano, cuando pueden venir esas cosas o han venido esas cosas, nosotros tenemos que salir. Tenemos que esforzarnos de ese desánimo. Levantémonos, recordemos las promesas de Dios. ¿Cómo nos vamos a levantar? Recordemos la palabra de Dios, recordemos las promesas de Dios, recordemos su familia, confiemos en Dios, confiemos en sus promesas, amado hermano, para que nosotros podamos vencer esos desánimos en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo? Creyendo en Dios, creyendo en su palabra, tomando su palabra, teniendo fe en su palabra. Muchos hombres cayeron de la Biblia, cayeron en desánimo. Pedro, Juan el Bautista, Pablo, el mismo Señor Jesucristo estuvo tentado por el desánimo. Amén, hermano. Amén. Pero ¿cómo se levantaron? Tomaron fuerzas en Dios, que creyeron a Dios, creyeron a sus promesas de Dios y se volvieron a levantar. Y eso es lo que nos hace salir de esos desánimos: creer, confiar, creer en la palabra, creer en las promesas de Dios, y eso nos va a levantar a nosotros. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Termino con esto. Hebreos, nomás se lo voy a leer. Hebreos 12. Hebreos 12, verso 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Dice 2 y 3, Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Oprobio, vergüenza, porque ¿quién moría ahí? Los ladrones, los pecadores. Pues Dios, hermano, venció la vergüenza, no le importó sufrir el oprobio, lo menospreció, ¿sí me entiende? Ignoró, despreció la cruz, la tuvo por en poco. ¿Por quién? Por usted y por mí. Amén. Por eso dice que sufrió la cruz, menospreció el oprobio, porque Cristo venció hasta la misma cruz. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive. Oprobio quiere decir vergüenza. Él superó la vergüenza por usted y por mí. Ignoró la cruz, despreció la cruz, la tuvo por en poco la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Usted cree que Cristo fue a la cruz del Calvario con dolor, con tristeza, diciéndole al Padre, no, Padre, es que mira, que esto? ¿Usted cree que iría con ese dolor? ¿Cómo iría el Señor? Que sí sufrió, bueno, pues sufrió porque era un cuerpo de carne, pero él iba con gozo, porque sabía que si él llegaba a la cruz del Calvario, el mundo iba a ser salvo. Por eso iba gozoso, por eso no tuvo vergüenza de la cruz, por eso, hermano, ignoró la cruz, la tuvo por en poco, se le hizo poco morir ahí, porque dijo, yo voy a morir, pero el mundo, los que crean en mí, los que crean en mi Padre, se van a salvar. Amén. Gloria Por al eso la Señor. tomó por en poco. Santo Señor. Amén, hermano. Por eso dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, por nosotros, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Lo que hizo nuestro Señor Jesús. Tu mirada, tus ojos deben de estar puestos en ¿quién? En Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor.